Vamos a ver cómo balanceamos una ecuación iónica por el método del ión-electrón. Vamos a empezar viendo el balanceo en medio ácido. Lo primero que hacemos es escribir la ecuación y habíamos visto en el video anterior de reacciones químicas que había una serie de pasos que seguíamos para poder equilibrar una ecuación redox. El primero de los pasos es asignar los números de oxidación para poder identificar las sustancias que se oxidan y se reducen tal como nos lo dicen en el segundo paso. El tercer de los pasos no es necesario hacerlo porque ya nos están dando la ecuación iónica, o sea que este paso simplemente lo salteamos. Después escribimos las hemiecuaciones de oxidación y balanceamos primero aquellos elementos que no sean ni oxígeno ni hidrógeno, en este caso nitrógeno y cobre. Hay la misma cantidad de átomos de nitrógeno y de cobre de ambos lados de la ecuación, o sea que no tengo que balancearlo. Lo siguiente que necesito hacer es balancear con electrones según lo requiera el átomo que varía su número de oxidación. En este caso, el nitrógeno pasa de su número de oxidación más 5 a más 4. Perdón, vamos a ponernos el mismo color que lo pusimos antes, más 5 a más 4. De más 5 a más 4 hay un electrón en juego y como es la reducción es la ganancia de electrones. Por lo tanto, va a ganar un electrón. No hace falta que ponga el número 1. En el caso del cobre, pasa de su número de oxidación 0 a su número de oxidación más 2. Por lo tanto, van a haber 2 electrones en juego y como es la oxidación, es la pérdida de electrones. Una vez que hicimos esto, vamos a equilibrar los oxígenos con agua y los hidrógenos con protones. Entonces, en este caso, en el nitrato tiene 3 átomos de oxígeno, el dióxido de nitrógeno tiene 2 átomos de oxígeno, por lo tanto, voy a poner una molécula de agua de este lado de la ecuación. No hace falta poner el 1, ¿sí? Del otro lado de la ecuación, ahora, ¿qué voy a agregar? Tengo 2 hidrógenos de este lado, por lo tanto, de este lado de la ecuación voy a agregar 2 protones. Recuerden que esto también podemos decir 2 moles de protones, 1 mol de nitrato, 1 mol de dióxido de nitrógeno y 1 mol de agua. Abreviamos la palabra mol o moléculas, en este caso cuando estamos equilibrando, simplemente para concentrar la atención en el equilibrio. En este caso tenemos cobre y cobre ya están igualados, no tengo ni oxígenos ni hidrógenos, por lo tanto voy a ir al paso siguiente. En el paso siguiente me dice que iguale los electrones ganados y perdidos y sume. Esto era multiplicar a la ecuación de arriba por el número de electrones de la ecuación de abajo, en este caso por 2, y a la ecuación de abajo por el número de electrones de la ecuación de arriba, en este caso sería por 1. Si se podía simplificar, había que simplificar, en este caso no es necesario, entonces vamos a multiplicar y sumar miembro a miembro en estas ecuaciones. Acá tengo la ecuación como la tenía antes y vamos a ver que sobre esta ecuación vamos a tener que hacer algunos agregados porque hay especies que aparecieron en las semiecuaciones y que las voy a agregar en esta ecuación iónica final. Lo primero que veo acá es
2 por 2 son 4 protones, o sea que voy a agregar 4 protones de este lado. 2 por un nitrato son 2 de nitrato. 1 por el cobre es 1 de cobre. 2 por un electrón son 2 electrones. Vamos al otro lado de la ecuación. 2 por dióxido de nitrógeno son 2 de dióxido de nitrógeno. 2 por 1 de agua son 2 de agua. 1 de cobre y 2 electrones. Voy a simplificar lo que tenemos igual a un lado y al otro de la ecuación y pasar ahora la ecuación en limpio. Vamos a pasar esta ecuación final. Tenemos que el cobre, voy a copiar primero las sustancias y ahora vamos a ir equilibrando. Cobre, nitrato, protones, cobre 2 más, dióxido de nitrógeno y agua. Tengo 1 mol de cobre, 1 mol de cobre, 2 moles de nitrato, voy a poner un 2 acá, 4 moles de protones, un 4 acá, 1 mol de cobre, 2 moles de dióxido de nitrógeno y 2 moles de agua. Y así me quedaría la ecuación final ya equilibrada. Esta sería la ecuación como queda equilibrada. Las líneas han salido un poquito dobladitas en este caso, pero lo importante es remarcar el concepto. Para balancear una ecuación iónica por el método del ion-electrón en medio básico, tenemos los pasos que ya habíamos visto y explicado en el video anterior. Una vez que tengo escrita la ecuación, el primer paso es asignar los números de oxidación a cada uno de los átomos para poder identificar las especies que se oxidan y que se reducen. Acá hay un paso que ya no lo vamos a hacer, que es el de escribir la ecuación iónica justamente porque la ecuación ya me la han dado iónica. El siguiente paso es escribir las hemiecuaciones de oxidación y de reducción y vamos a balancear primero aquellos elementos que no sean ni oxígeno ni hidrógeno. En este caso, cromo y cloro que ya están balanceados. Entonces voy al siguiente paso que es hacer el balance de electrones según lo requiere el átomo que varía su número de oxidación. El cromo pasa de su número de oxidación más 3 a su número de oxidación más 6. Por lo tanto, hay 3 electrones en juego, o sea que pierde 3 electrones. Recuerden que la oxidación es la pérdida de electrones. Vamos a correr un poquito esta ecuación más acá para que nos dé después espacio para poder trabajar con el resto de la igualación de la ecuación. Muy bien. En el segundo caso, en la segunda hemiecuación, el cloro pasa de su número de oxidación más 5 a su número de oxidación menos 1. Gana electrones y vamos a ver cuántos electrones gana. Recuerden, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1, 0, menos 1. O sea, es 1, 2, 3, 4, 5, 6,
electrones. Recuerden contar bien el número de electrones. Muy bien, el paso siguiente, vamos a equilibrar los hidrógenos y los oxígenos agregando aguas y oxidrilos. Para eso, recuerden que lo que hacíamos era contar las cargas porque nos resultaba mucho más fácil para poder hacerlo de esa forma. De este lado tengo 5 cargas negativas. De este lado tengo 3 positivas. Yo puedo sumar los hidroxilos, que son cargas negativas. Me va a dar cargas negativas. Por lo tanto, para que me queden 5 cargas negativas de este lado, voy a tener que sumar 8 oxidrilos o 8 hidróxidos. 8 negativas y 3 positivas me da 5 cargas negativas, igual que acá. ¿Sí? En este caso, tengo de este lado 7 cargas negativas y de este lado 1. Por lo tanto, voy a sumar 6, ya tengo una, 6 oxidrilos de este lado. Ahora vamos a ir a igualar con agua. 8 hidrógenos, por lo tanto son 4 de agua de este lado. 6 hidrógenos, por lo tanto son 3 de agua de este otro lado. Lo siguiente que vamos a hacer es igualar el número de electrones ganados y perdidos y sumar. Para eso multiplicamos a la ecuación de arriba por el número de electrones de la ecuación de abajo, en este caso por 6, y a la ecuación de abajo por el número de electrones de la de arriba, en este caso por 3. Recuerden que si podíamos simplificar, simplificábamos y en este caso podemos simplificar, o sea que debemos simplificar, nos va a quedar toda la ecuación de arriba multiplicada por 2. Sumamos, multiplicando miembro a miembro, y vamos a escribir esta ecuación nuevamente. Entonces, tenemos 2 por el catión cromo, son 2 de cromo 3 más. Perdón, que vamos a volver acá, al lápiz. 2 por 8 son 16 oxidrilos, 3 de agua, 1 de clorato y 6 electrones. Vamos al otro lado de la ecuación, 2 de cromato, 8 de agua, cloruro, 6 oxidrilos y me olvidé de multiplicar acá los 6 electrones. Lo que vemos igual de un lado y del otro de la ecuación lo vamos a simplificar. En este caso los electrones, 6 electrones y 6 electrones, 6 oxidrilos y acá me van a quedar 10. 3 de agua y acá me van a quedar 5. Entonces, paso nuevamente, ahora la ecuación ya en forma más prolija abajo. Tengo 2. Voy a pasarla primero como la pasé en el ítem anterior. Vamos a pasar primero sin los coeficientes, solo las especies para que después completemos los coeficientes. Catión cromo, oxidrilos, el clorato, cromato, agua y cloruro. Ahora sí, pasamos los coeficientes. 2 moles de catión cromo, 10 moles de oxidrilos, 1 mol de clorato que no pongo nada
2 moles de anión cromato, 5 moles de agua y 1 mol del anión cloruro. Y con esto igualamos esta ecuación. En este caso tuvimos que agregar aguas y oxidrinos porque estábamos en medio básico. O sea que continuamos, el último paso lo hacemos. El único paso que nos vamos a saltear cuando trabajamos con una ecuación iónica es justamente el paso de ionizar.